canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Estamos en la serie Más allá de la tormenta, ¿sí o no? Hemos aprendido bastantísimo de esta serie. Bueno, las últimas 2 predicaciones, wow, o sea, mis consiervos la sacaron del estadio. Espero estar a la altura de ellos en esta mañana. Vimos todo el tema de Jonás, su carácter, su relación con Dios, cómo nuestra relación con Dios también depende de cómo somos nosotros, ¿no? Entonces ahí podemos ver una radiografía muy bacana. También vimos el carácter hace 15 días de Pedro, de Juan, y bueno, ¿y a usted qué le interesa lo que pase alrededor? Dedíquese a buscar a Dios usted y antes trate de ayudar a otros, ¿sí o no? Y vimos también todo eso. Hemos visto también la maleta, el pastor Jaime maletado en una de las predicaciones, y saber qué podemos llevar a la tormenta, qué es lo que es útil y qué no es útil para ir a determinadas situaciones o cuando estamos viendo determinadas situaciones. También la picadura de la serpiente, ¿no? Me olvidó hasta el nombre del bicho ese. Y aprendimos a hacer guerra espiritual también en medio de la tormenta. Hemos aprendido muchas herramientas que han sido de utilidad. Y dentro de esas herramientas, pues Dios me llevaba la palabra y veía unas herramientas adicionales que podemos usar y también cómo la tormenta puede obrar de manera diferente en cada uno de nosotros. Dice Hebreos 6 del 18 al 19. Hebreos 6 del 18 al 19 dice: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son 2 realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra detrás de la cortina del santuario. Y ya les voy a explicar un poco el contexto de esta palabra. Y esta serie es Más allá de la tormenta. Le he colocado por título a esta charla El ancla de mi alma. Vamos a conocer cuál es el ancla de nuestra alma. ¿Qué es un ancla? O más bien, las tormentas, como lo hemos estado viendo, pues digamos que son fenómenos naturales que dañan absolutamente todas las situaciones externas. Pero también entendemos que hay tormentas que vivimos en nuestro interior. Hay tormentas que vivimos y que atacan nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestro espíritu. Hay tormentas que están afuera y las podemos ver y podemos ser ajenos a ella o participar de ellas, pero no nos involucran. Pero cuando ya la tormenta se personaliza y ya entra en tu interior, en tu corazón, vivimos batallas en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Aún nuestra propia vida la empezamos a ver desde otra perspectiva diferente y no necesariamente desde la mejor perspectiva, porque estamos en una tormenta, estamos siendo atacados, estamos pasando alguna prueba, estamos en dificultades regularmente. Y dice que esa perspectiva negativa que podemos vivir en medio de una tormenta interior nos puede llevar a tomar decisiones trascendentales de manera equivocada. Y ahí es donde debemos tener cuidado con eso. Y ya les explicaré a fondo un poquito el tema. En esas situaciones, cuando las tormentas son en nuestro interior, somos más vulnerables. ¿Somos más qué? Somos más vulnerables. ¿En qué? ¿En dónde? Somos más vulnerables a ataques del enemigo en nuestros pensamientos y en nuestro ámbito espiritual. Y por eso dentro de toda la serie vimos guerra espiritual y vimos cómo sostenernos y qué herramientas podemos tener. Entonces, debemos aprender a entender que cuando tenemos una batalla interior, debemos mirar de qué nos podemos agarrar, de qué podemos hacer, qué podemos, buscar, qué herramientas debemos tener y sobre todo herramientas espirituales para que esa batalla interior no nos gane y no nos lleve a tomar caminos y decisiones que pueden ser erradas o equivocadas. Una herramienta que es importante, y mirando el tema de las tormentas y todo eso, pues normalmente las tormentas están en el mar y los vehículos que se usan para andar por el mar son los barcos, y los barcos tienen anclas. Y ahí en el versículo decía, en el versículo 19 dice que tenemos como firme y segura ancla del alma, como titulé el mensaje de hoy. Una esperanza que penetra hasta el santuario. Bueno, ¿y cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa ancla? Pero bueno, ¿qué es un ancla? Dice que es un elemento muy pesado que se fija
a una cadena, se arroja al agua desde la embarcación para que se entierre en el fondo y así el barco, ¿qué pase? No se mueva, ¿sí o no? Se quede quietico. O sea, yo no necesito que mi barco se quede quieto, lo que hago es tirar el ancla y el barco no se va a mover de allí, va a quedar allí firme, anclado. Y si viene una tormenta, pues mucho más. Dice que algunos barcos, cuando son muy grandes, llevan hasta 3 anclas. No sé si recuerdan el versículo de los versículos que repasábamos en prédicas anteriores. El barco en el que estaba Pablo, que naufragó, tenía 4 anclas. No sé si es que era muy grande o el capitán de barco era muy inseguro y dice, no, yo necesito otra ancla adicional. No, 3, no, 4 anclas. Y el hombre estaba como, el hombre yo creo que era de salud ocupacional como Alex. El hombre estaba ahí prevenido y diciendo, no, aquí, a mí no me va a pasar nada. Y aún en esa tormenta tirando 4 anclas, pues la estaban pasando como medio mal, ¿sí o no? Esas anclas pueden llegar a pesar hasta 20 toneladas. Vamos a mirar unas imágenes como para que nos hagamos una idea de qué puede ser un ancla. Hay una imagen donde está, mire el tamaño de esa ancla, o sea, ahí está la persona, un buzo, un ancla que está hundida, y esa ancla es por ahí 3 o 4 veces el tamaño del buzo, y el peso, pues, dice que pueden pesar hasta 20 toneladas, dependiendo del tamaño de la embarcación. Es decir, que dependiendo del tamaño de mi barco, yo debo tener también una ancla proporcional, ¿sí o no? Dependiendo del tamaño de la tormenta que yo esté viviendo en mi interior, asimismo también debo mirar de qué tamaño voy a colocar yo mi ancla, de qué tamaño voy a colocar yo esa ancla en mi vida. Dice que se amarra, las cadenas son de hierro forjado, las cadenas son gruesísimas, son supremamente fuertes para poder aguantar el peso del barco y el peso del ancla también y la fricción o la fuerza que ejerce cuando está siendo atacado el barco. Y dice que también debemos saber usar el ancla. O sea, no es para usarla en cualquier momento, ¿sí o no? El ancla no es que yo voy andando y la tiro porque me dio el deseo de tirarla. No, no. Las anclas son para usar en momentos específicos, en situaciones específicas, y debemos aprender a identificar en qué momento debemos nosotros soltar esa ancla. ¿Cómo podemos o qué armas podemos utilizar o qué situaciones podemos vivir en esas batallas interiores? En esas batallas que quieren atacar nuestra mente, nuestro corazón. En lo personal, pues yo hace no más un mes viví una batalla fuerte, pues algunos de las personas cercanas a mi esposa y a mí pues lo supieron y estuve contagiado con el tema del COVID y me dio un poquito fuerte. Y allí pude experimentar esa batalla interior. Digamos que aunque físicamente me fue fuerte la batalla contra este virus, pero la batalla más grande fue en mi interior. Porque estamos sugestionados de todo lo que está sucediendo, muertos y contagiados y que otra variante y que yo no sé qué, y eso, o sea, nos sugestionamos de una manera muy fuerte. Y empecé yo a entender que esa batalla, la que no podía perder, era la que estaba aquí. La de afuera, habían medicamentos, había de todo, medicamentos caseros, de todo, o sea, mucha gente se acercó, amigos nos ayudaron, y esa batalla yo digo, esa la puedo controlar con esa parte, pero la de aquí es la que controla el resto. Entonces, en una tormenta, en una situación de esas que está en mi interior, yo tengo que aprender a saber qué herramientas debo utilizar y qué herramientas espirituales puedo utilizar para que en este caso esta situación no me sugestione, no me llene la mente de situaciones complejas. Podemos estar viviendo batallas financieras, podemos estar viviendo batallas donde la escasez viene, donde de pronto por toda la situación que estamos viviendo nuestro negocio no está haciendo de la mejor manera, nos quedamos sin empleo y son batallas que nos ponen a pensar qué voy a hacer con mi hijo, cómo voy a cubrir los gastos y una cosa y la otra, y viene esa preocupación a nuestra vida. Podemos estar viendo batallas en nuestro matrimonio. Nosotros, mi esposo y yo, estamos involucrados en el ministerio de matrimonios en nuestra iglesia. Nos damos cuenta de situaciones difíciles que viven matrimonios, que están en discusión, en separación, que están con problemas con la formación, la crianza de sus hijos adolescentes, y todo pasa por aquí. Todo pasa por aquí y por aquí. Todo pasa por aquí y por aquí porque tiene que ver conmigo. Son mi familia, es los que amo y es la situación que tengo dentro de mi corazón. Y una cantidad de situaciones que pudiéramos estar viviendo, personales, laborales, familiares de otro tipo. Y eso hace que venga
y seamos vulnerables, como decía ahorita, en medio de esa situación y podamos hacer lo que primero se nos pueda venir a la cabeza. Lo primero está ahí en el versículo 18 de Hebreos 6, la parte A dice, lo hizo así, ¿quién? Dios, ya les cuento el contexto, dice, mediante la promesa y el juramento. Entonces, ahí hay dos palabras clave, promesa y juramento. En el contexto de la palabra, se las explico, está el autor de Hebreos, el evangelista estaba hablando allí de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y dice que Dios hizo esa promesa a través de su palabra y que no pudiendo jurar por nadie superior, juró por sí mismo, dice Dios, para asegurarle a Abraham que lo que él estaba diciendo se iba a cumplir. Entonces esa era la certeza que tenía Abraham, de que es que Dios lo dijo y no solamente Dios lo dijo, no solamente su palabra, sino que él juró por sí mismo. Yo, wow. Y ahí en la misma palabra dice dos realidades. ¿Dos qué? Realidades. ¿Cuál es la realidad que nosotros queremos aceptar? La que estoy viviendo en medio de la enfermedad, en medio de la situación difícil, de la escasez, de mi separación, de problemas conyugales, matrimoniales, o la verdad que está aquí en la palabra. Son dos cosas, dice, dos realidades. Es decir, que la palabra de Dios, ¿qué es? Real. Y que el Dios que la habló, ¿qué es? Real. ¿Qué tan real es ese Dios en mi vida? ¿Qué tan real es ese Dios en mi corazón? ¿Qué tanto involucro yo a ese Dios en mis problemas, en mis situaciones, en mis tormentas? ¿Qué tanto lo involucro? Yo soy el que lo debo involucrar. Dios está ahí. Lleva siglos, toda la vida ha existido. Él está ahí. Yo lo busco. Yo lo involucro en mis tormentas, en mis situaciones. Háganse en esa pregunta. Porque son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dice que Dios no miente. El mentiroso es el diablo. ¿Sí o no? Dice, para que tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza. Entonces, dos cosas que sirven para que esa batalla en mi mente, y como punto número 1, la palabra y el juramento. Que tengamos presentes siempre la palabra, quien la dijo, y el juramento, quien lo hizo. ¿Y quién lo hizo? Dios. Dios lo hace. Dice que el mejor estímulo para aferrarnos a la verdad es saber, tener la certeza de que Dios no miente. Si Dios te lo dijo, Dios lo hará. Amén. Y lo segundo es que su palabra es la verdad. Son dos cosas irrefutables. Lo que sucede cuando vienen esas tormentas a nuestra vida es que buscamos soluciones en nuestra fuerza. Buscamos soluciones en nuestra humanidad. Lo primero que hacemos. Viene un problema financiero, ponemos el ojo en el banco. Vamos a ver si el banco me presta, o el familiar que tiene una empresa con dinero me presta, o si fulanito me presta. Mire, ¿por qué no le pide prestado a Dios? La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de todas las riquezas, que Él es el que permite que tengamos riquezas y aunque las disfrutemos, dice por ahí en Eclesiastés. Pero no, digamos que esa es nuestra naturaleza y no está mal, a todos nos sucede. Pero empecemos a colocar fundamento, principio en nuestra vida que nos permita no mirar acá abajo, sino levantar nuestra vista al cielo y decir, Señor, yo sé que tú no mientes y que tu palabra es verdad. Mira esta situación. ¿Qué hago? No es fácil hacerlo, porque nuestra reacción automática es salir a buscar algo que yo pueda hacer en mi fuerza. Y en ese caminar nos damos cuenta que llegamos hasta un punto, tenemos límites, como hemos aprendido aquí en nuestra iglesia, tenemos límites. Y ahí es donde sí levantamos nuestros ojos. Y Dios es bueno y nos pone atención. Pero ¿qué tal si lo hacemos de una vez? El no buscarlo de pronto denota un poco de orgullo y autosuficiencia en nosotros. El no depender tanto de Dios, sino tratar de depender de nosotros mismos y de lo que yo tengo. Y eso es lo que tenemos que cortar a través de su palabra. Dice Isaías 26:30 en la versión Reina Valera, lo voy a leer. Ahí en la pantalla creo que le van a poner también la revisión Reina Valera de Isaías 26:3. Dice... Me gusta la Reina Valera porque ahí me lo aprendí y es una palabra que yo tengo constantemente en mis pensamientos. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti, o sea, en Dios ha confiado. Wow. Cuando yo entro en una situación de tormenta, de dificultad en mi vida, estoy enfermo, ya no puedo mover un dedo, mi humanidad está totalmente menguada por un virus, ¿qué debo hacer?
Empezar a colocar en mis pensamientos, porque ahí es donde yo puedo tener y empezar a procurar el control de mi vida. Empezar a poner la palabra en mis pensamientos, perseverar en ella, porque eso ¿qué va a hacer? Va a traer paz, va a traer paz. En medio de esa situación, pues obviamente vivíamos afanes, mi esposa estuvo allí todo el tiempo y había momentos de angustia, de dificultad que veíamos que pasaban, y yo en medio de mi convalecencia llamaba a mi esposa y decía, mi amor, ven, tranquila, mira, estoy bien, la realidad es esta, la verdad es esta, y Dios está con nosotros, tranquila. Ya tomaba un respiro, y bueno, luego volvía a su labor de enfermera jefe. Tuve enfermera particular 14 días allí de una manera especial con mi esposita. Entonces, es dejar de lado todo eso y poder. Y en esa situación de vulnerabilidad, como es nuestros pensamientos, ojo con esto que les voy a decir, como es nuestros pensamientos y están vulnerables, dice la Biblia que Satanás arroja dardos de fuego, ¿no? ¿Sí recuerdan con qué los debemos vencer? Con el escudo, que es la fe, y la fe viene por la palabra de Dios, con el escudo. Dice que con el escudo de la fe, la armadura de Dios, ¿no? Retenemos los dardos de fuego del maligno. ¿Y la fe por qué viene? Por oír la palabra de Dios. Siempre la palabra está involucrada en todo. Siempre la palabra está involucrada en todo. Entonces, levantamos ese escudo. Entonces, la palabra es la que viene y ahí es donde yo lleno mis pensamientos, persevero en esos pensamientos. ¿De quién? De Él. ¿Y cómo hago para conocerlo a Él? Pues leyendo su palabra. Si usted lee la palabra una vez a la semana, difícilmente va a conocer a Dios. Trate de leerla a diario. Un plan diario que lo obliguen. Ahorita hay aplicaciones que te recuerdan que tienes que leer la Biblia. O sea, hay muchos recursos ahora. No es ajeno a toda la tecnología, a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que inundes tu mente de palabra, de palabra. Y en esas situaciones trato de buscar la palabra. Y tengo mucha palabra en la cabeza. Si usted me pregunta, ¿eso dónde está? Ay, yo no sé, pero yo sé que está en la Biblia. No soy bueno para las citas puntuales, pero sí tengo la palabra en mi cabeza. Entonces empieza uno y como estamos vulnerables, el enemigo tira dardos. Entonces estás en problema matrimonial, te vas a separar. En LPA le decimos a esa palabra la innombrable. A las palabras les enseñamos que esa palabra de que los dos no se nombra. Esa palabra no existe porque dice la Biblia que Dios lo aborrece. Aborrece el divorcio. Esa palabra no la nombramos. Es lo primero que le enseñamos a las parejas en los matrimonios de Libres para Amar. No, o se arregla, o se arregla, o se arregla. Venga, yo le enseño a cómo arreglar esas situaciones y les enseñamos a través del seminario y de las reuniones que tenemos de parejas. Entonces, ataca la mente, empieza a decirte cosas. Y si tú le das cabida a esos dardos y no levantas la palabra en fe, pues vas a tomar decisiones equivocadas, como lo decía en la introducción. Allí es donde tomamos decisiones erradas. El ataque a mi vida fue... ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que Dios ataca muchas veces, el enemigo ataca lo que nota. Él no puede leer sus pensamientos, pero lo que nota más te apasiona y más te ama y más amas. Yo amo a Dios, amo a mi familia y amo servir a Dios. Y Dios está el enemigo está tirando dardos hacia mi servicio, hacia mi ministerio, hacia el llamado. De una manera, pero brutal. Y lo vine a comprender ya saliendo un poco de la convalecencia con una charla que tuvimos con los pastores y la pastora decía, mira, eso puede ser un ataque del diablo. Yo no la había visto de esa manera. Cuando me puse a meditar en toda la situación, yo, claro, eso es. Estoy vulnerable física, mentalmente, espiritualmente también, porque uno tiene el mismo ánimo para orar como ora normal, uno tiene el mismo ánimo para leer la Biblia de la misma manera, porque está uno menguado físicamente. El enemigo sabe y tira los dardos. Y dije, wow, empecé a levantar otra vez la palabra y eso no viene a mi vida. Entonces, tomando decisiones que pudieran ser equivocadas en ese momento. Entonces, tomamos decisiones de separación, tomamos decisiones de invertir o de endeudarnos y sin saber en qué deuda nos estamos metiendo, con intereses altísimos, bancos usureros o personas usureras. Entonces, tomamos decisiones erradas en momentos donde no debemos tomar decisiones trascendentales, donde estamos vulnerables, donde estamos viviendo la tormenta. Tenemos que buscar, ¿qué? La completa paz. ¿Y esa completa paz quién me la va a dar? Perseverar pensando en Él. ¿Por qué?
porque debo confiar en Él. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Dice por allá en Cantares 8:7, nada puede acabar el amor. Nada. ¿Qué puede acabar el amor? Nada. ¿El amor de quién? De Dios. Nada puede destruirlo. Yo dije, wow, yo esa palabra no le ha hecho son y yo dije, wow, nada puede destruirlo. Si un hombre ofreciera toda su fortuna para comprar ese amor, la gente lo despreciaría. Porque no tiene precio. Cuando yo conozco que hay un amor con precio, ya no vale. Ni siquiera el precio que están pagando, ¿sí o no? Como hablamos de los pastores asalariados, solamente están pensando en recibir su sueldo, pero no les preocupan las ovejas, como dice la palabra. Pero cuando ese amor no tiene precio, es invaluable, ese es el que vale la pena. Y en ese es el que tenemos que pensar, que ese es el amor que Dios nos ha dado, que murió por nosotros en una cruz sin preguntarnos. Entonces yo pensaba en eso y yo, no, yo cómo voy a hacer, cómo voy a dejar tirado lo que Dios me ha dado. Si es que yo lo hago es porque lo amo, yo no lo hago por un sueldo, yo no lo hago porque me miren, o yo no lo hago porque lo amamos, con mi esposa amamos servir a Dios. Yo no voy a dejar eso allí porque ese amor es inquebrantable, ese amor nada lo puede destruir. Amén. Lo primero es eso, palabra y juramento, que son dos cosas inquebrantables en las cuales Dios no puede mentir. Lo segundo es, está ahí en el versículo 18 en la parte B, dice, tengamos un estímulo, para que tengamos un estímulo poderoso, los que dice, buscando refugio, ¿sí o no? Ahí está la clave. Buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Buscando refugio. Y nos aferramos a la palabra, a la esperanza que está delante de nosotros. Y yo pensaba en ese versículo, buscando refugio, y Dios me hablaba de algo y es, ¿con quién cuento en esa tormenta? ¿Con quién? Hablando de personas, ahí estoy hablando de personas físicas. ¿Con quién puedo contar yo en medio de esa tormenta? ¿A quién puedo mirar después de alzar mis ojos a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué hago en esta situación? Lo segundo es mirar al lado y decir, ¿con quién cuento en esta dificultad? O sea, realmente, ¿quién realmente me puede ayudar de corazón? Y dice que en las adversidades, dificultades o pruebas es donde identificamos realmente quién está con nosotros, ¿sí o no? Como dice el dicho, ¿no? Los amigos en las buenas, pero en las malas como que, uy, ¿dónde está? A Jesús le pasó. ¿Qué le pasó a Jesús? Llegó Judas, le zampó un pico, que era la señal. Yo siempre he pensado, ¿por qué el beso? ¿Por qué el beso? Es que resulta que en esa época no había luz. No era como ahorita que hay lámparas LED y todo ese tema. Y él estaba en un bosque oscurísimo y lo fueron a buscar en medio de la noche. Y esas antorchas que llevan esos no iluminaban bien para poder identificar a quién iban a coger. Entonces la señal era esa. Judas iba y besaba, y cuando besaba al señalado, pues ya los guardias sabían a quién tenían que coger. Es el beso. ¿Y qué pasó después del beso? Echaron mano. Y después de que le echaron mano, Pedro había jurado, hasta la muerte iré contigo, Señor. Y seguro, la Biblia no lo especifica, pero yo creo que los otros también habían dicho lo mismo. A morir, vamos contigo, Señor. A morir, adiosito. Fueron los primeros que salieron corriendo. ¿Sí o no? Quedó solo. Aún Jesús lo vivió. Yo tuve gratas sorpresas en esta situación, en esta tormenta que viví. Mi esposa, nunca habíamos vivido una situación así. O sea, se puso el traje. Le puso el traje que yo creo que ni la mejor enfermera jefe del país hubiera podido igualarla en esa semana que estuvo conmigo. Gracias, amor. O sea, estuvo allí. Y yo recordaba algo. Cuando nos casamos, cuando uno se casa, a uno le dicen en la escasez y en la riqueza, ¿sí o no? En la enfermedad y en la salud. Y uno le escribe y uno son ni le para bolas. Uno quiere comerse la torta y luego irse para la luna de miel. Mi esposa me mostró que ese voto está grabado en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ese voto está grabado en su corazón porque estaba en la enfermedad y estuvo allí. Yo no tuve que obligarla, no tuve que decirle, mira, tienes que estar aquí conmigo, cuídame, no se vaya a trabajar, cuídeme. No, fue naturalito. Los votos.
escritos en el corazón. Ahí sea uno con quien cuenta. Y el primer círculo, mi esposa, mi familia, espectacular. Mis familias cercanas estuvieron ahí pendientes, llevándome recursos, cuidando qué necesita y estando obviamente en sus oraciones. Estuvieron allí. Una tía, que es una medio localia, pero una bendición. Una prima, un tío mío allí, iba, venía, estuvo conmigo transportándome, sin miedo de que se contagiara. Ya le había dado, pero es mi sobrino y estoy ahí con él. Familia, amigos, muchos amigos de aquí de la iglesia, de la congregación, del trabajo, pendientes. Entonces, ¿con quién cuento? Debo saber con quién cuento. Dice la palabra en Salmo 41:9, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto zancadilla. Me ha puesto el pie así, que me tropiece. Ahí nos damos cuenta en situaciones, está hablando el salmista. Salmo 55:12-14 dice, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar, pues ya sé que es mi enemigo y no me quiere. Si un adversario me humillara, de él me podría esconder. Vale, nada. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Seguramente esto era en este versículo se acordó Jesús cuando sus compañeros se fueron. ¿Con quién cuento? Debo saber. Muchas veces no nos damos cuenta sino cuando estamos en la situación. Dios envía ángeles. Dios colocó en mi corazón el llamar a una parejita de amigos de aquí de la iglesia que son doctores, David y Mariette, y fueron una ayuda increíble, o sea, increíble en este proceso. Que mi EPS demoró como una semana en reaccionar. Imagínense yo una semana lleno de síntomas esperando a que la EPS vaya y diga qué es lo que hay que hacer. Yo dije, no. Y esas conexiones divinas que Dios hace, yo le dije, amor, llama a David y a María, amor, llámalos, escríbelos. Yo sé que ellos nos pueden dar una mano. Y wow, o sea, el corazón de esa pareja, wow. O sea, me dieron un apoyo, una mano increíble y fueron claves junto con mi familia en ese proceso para poder no dejar que esta situación pues prosiguiera. ¿Con quién cuento? Yo debo saber identificar con quién cuento, en quién pongo el tesoro de mi amistad, en quién lo confío, en quién lo tengo, en quién lo apoyo. Amén. Y Dios nos permite identificar esos corazones. Proverbios 18:24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Me gusta la versión nueva, traducción viviente, como lo expresa. Dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Amén. Entonces, aprender a encontrar ese refugio en donde yo, o sea, que yo no estoy solo, o sea, que tengo a Dios y que tengo personas a mi alrededor que Dios ha puesto y que Dios va a colocar, y se sorprende uno que hay personas que Dios coloca aquí y uno dice, wow, ¿y este de dónde salió? O sea, ¿cómo? Si pues, no lo conozco, no tengo ni esto ni lo otro y no hay ningún tipo de relación tal vez, pero Dios pone ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Y lo último es el ancla. Ya vimos que era un ancla. Dice en el versículo 19, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y como el libro de Hebreos le está hablando a los hebreos, el autor del libro utiliza mucho el ritual judío del templo y de toda esta situación. Si tú lees Hebreos te das cuenta que lo que hace el autor en muchos pasajes es comparar todo lo que se vivía en el templo, los rituales, lo que hacía el sacerdote, entrar al lugar santo, al lugar santísimo, los sacrificios, el altar, el lavado, todo eso, las vestiduras sacerdotales, y lo asemeja a Cristo. Y lo asemeja ahorita. Eso fueron figuras de lo que ahorita Dios ya nos va a dar de manera espiritual. Y cuando dice que tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza, esa esperanza habla de, en el contexto, lo que Dios, y hablamos ahorita, le prometió a Abraham. Hizo una promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y te multiplicarás y serás bendición. Y bueno, la bendición de Abraham, ¿sí o no? Y esa ancla segura y firme, esa esperanza, es esa palabra, esa promesa que tú tienes.
¿Cuál es tu ancla? Yo siempre le pregunto a parejas, a amigos, así cuando estamos en algún tipo de curso o algo, ¿cuál es tu ancla? ¿Dónde está? ¿Cuál es tu palabra de vida? ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado? Que en cualquier momento tú le echas mano, así no te acuerdes de otra, y es tu promesa, tú la tienes aquí. Éxodo 23:20, ese es el único que me sé, porque es mi palabra. Esa sí me sé la cita, las otras no. Éxodo 23:20, en Reina Valera. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve a la tierra que yo ya he preparado para ti. Eso me dijo a mí el Señor. Yo todo, cuando estoy haciendo situaciones, leo, ¿cuál es esta tierra? Aquí estoy en una tierra nueva, parte de la promesa. Pero Dios siempre va adelante, dice. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Siempre va delante, siempre va delante. Amén. Entonces esa ancla que vimos que es pesada, que es fuerte, es la palabra que yo pueda instaurar en mi corazón, la promesa que tengo de parte de Dios para mi vida. ¿Qué promesa tengo para mi vida? Viendo series, con mi hija nos estamos viendo una serie en Netflix de un superhéroe de DC Comics, Flash, pues que es el rayo, ¿sí o no? Entonces ahí salen pues enemigos que también tienen poderes. Y salió uno que me llamó la atención y es que tocaba a las personas o lo que tocaba lo volvía muy pesado y no se podía mover. Entonces claro, el enemigo llegaba y cogía a Flash y lo tocaba y Flash, que era el hombre más rápido del mundo y eso no lo coge nadie, quedaba así tirado en el piso con un peso increíble. O sea, mucha gravedad, seguramente el poder de este enemigo. Y se quedaba ahí y no me podía. Y eso trataba Flash de moverse y miraba y eso, bueno. Toda ya la escena pues de la película como tal. Así veía yo la palabra. ¿Qué tal que Dios nos cogiera y pudiera tocarnos y que la palabra nos afirmara de tal manera que seamos inamovibles? ¿Sí o no? Chéverísimo, ¿eh? Eso son ya como fantasías que crea uno en la cabeza. Pero uno dice, uno ve como símiles en eso. Eso es lo que debemos tratar de hacer nosotros. Que esa promesa, esa palabra que tú tienes, que Dios te ha dado, sea como esa ancla, sea como ese poder de este metahumano, se llaman ahí en la serie. Que te afirme, que venga el enemigo y te tire dardos, te tire lo que sea, y tú estás ahí, parado firme. Pero no en tu fuerza, no en tu humanidad, sino en su palabra, en su promesa, en lo cual es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Que Dios mienta, no puede mentir, son cosas que no, dice ahí la palabra es que no puede, dos realidades inmutables, dice la Biblia, dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Isaías 30:21 dice, ojo con esto, esta palabra es para que usted la guarde por ahí también. Isaías 30:21 dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué nos desviamos a la derecha o a la izquierda? Porque somos cabezones, porque no hacemos caso a Dios, porque queremos meternos por donde nosotros nos queremos meter. ¿Sí o no? Dice, tus oídos percibirán a tus espaldas. Dios, siéndote así por la espalda. Tus oídos percibirán. Mira esta escena. Tú estás aquí, estás en una situación de tormenta, de dificultad, en una situación donde estás avasallado, los dardos del enemigo, todo allí. Y viene Dios aquí, te dice su palabra. Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. ¿Cuántos dicen amén? Dios mío, o sea, mire lo que nos da Dios, que Él mismo se va a acercar allí y te va a decir a tu oído por dónde andar. Y nosotros cabezones nos vamos y nos metemos en otras cosas. Y aquí, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué hago? Pues pare la oreja en oración para que Dios le diga por dónde tiene que seguir, porque ahí está escrito y es verdad, son realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Su palabra. Tiro el ancla. Viene la tormenta, viene la dificultad. Tiro mi ancla, mi promesa. Si no la tengo clara, tiro el ancla, me quedo quieto. Señor, ¿qué hago? Pero como vemos los vientos, vemos las dificultades. Dice que Pedro vio a Jesús caminando por el mar. ¿Sí o no? Señor, si eres tú,
ordéname que yo vaya hacia ti, caminando por el agua. Jesús, ven, pues Él es Dios. Y Pedro, ¡ah! Y empezó a caminar por el lago. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Estaba mirando a Jesús. Ay, Señor, estoy caminando. Pero cuando sintió por acá una brisita, sintió otra brisita. Y volteó la mano, quitó los ojos. Lea el texto. No, se lo quedo viendo, ¿no? Está en Mateo, los evangelios. Vea el texto, vea Pedro mirando al Señor. Y apenas quitó la mirada del Señor y empezó a ver la tormenta, su situación, su adversidad, su enfermedad. Las noticias, están muriendo todo el mundo de COVID. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que empezó a hundirse. Quitó la mirada. No la quitemos, nos empezamos a hundir en la sugestión, en lo que este mundo nos quiere tirar, que es basura. Escúcheme, discúlpeme la expresión, es basura total. Esto no. Estos son realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Esa es mi ancla. Esta no pesa mucho físicamente, pero cuando la meto aquí y la meto acá, ¡pah! Me ancla, me afirma los pies a donde estoy, a donde quiero estar y a donde Él quiere que esté. Amén. Entonces, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Quiero leer el contexto. Cuando estaba leyendo el contexto me pareció muy chévere. Quiero leérselos, voy a buscarlo acá más rapidito. Isaías. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Y aunque el Señor te dé pan de adversidad, tormenta, dificultades y agua de aflicción, pruebas que vengan de parte de Él y de pronto no de Él, dice, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Ya sea que te desvíes a derecha o a izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino. Dice que Él va a responder de inmediato. Creamos en eso. Pero digamos que este mundo nos ha traído ¿qué? Inmediatez, ¿no? Café instantáneo, sopa instantánea, divorcios instantáneos. Antes para divorciarse era un problema. Ahorita el matrimonio, divorcio es instantáneo. Para casarse es un poquito más complicado, pero sepárese, eso ya va de la notaría y firme 2 papeles y ya. Y el que se lleva la plata es el abogado. ¿Ah? Instantáneo, todo queremos ya. Internet, un clic y ya. No, con Dios no es así. Con Dios tenemos que tirar el ancla y esperar. Amén. Porque la respuesta Él la va a dar. ¿En qué? En su momento, en su tiempo. En su momento. El Salmo 119 es un salmo que exalta la palabra de Dios. Es el salmo más largo. Tiene 170 y pedacito de versículos. 176, 175 si no estoy mal. Y no hay ningún, ojo lo que les voy a decir, no hay ningún versículo, no hay ni un solo versículo que no mencione la palabra de Dios. Porque es una exaltación a la ley de Dios del salmista. ¿Usted quiere saber para qué sirve la palabra de Dios? Léase el Salmo 119, léaselo. Y ahí se da cuenta, uy, la palabra sirve para esto, uf, tremendo. Es luz a mi caminar, es lumbrera a mi camino. Dice que la suma de toda tu palabra es verdad. Y una cantidad de versículos muy lindos que están allí. ¿Cómo llevará el joven bien su camino? Con la palabra de Dios. Y es miel a mi paladar, es dulce. Dice ahí que la palabra es miel al paladar. Y yo he extractado unos que son más para lo que estamos haciendo, el tema que estamos dando acá. Salmo 119, 32 dice: corro por el camino de tus mandamientos. Eso es palabra. La menciona en el Salmo 119 cuando dice mandamientos, cuando dice ley, cuando dice normas, cuando dice decretos. Eso es sinónimo de la palabra. Porque pues no dice palabra específicamente, pero sí dice decretos, ley, mandamientos. Bueno, tiene sinónimos, pero es la palabra de Dios. Dice, corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de ¿qué? De pensar. Cuando tengo la batalla en mi interior y mis pensamientos son atacados por los dardos del maligno, ¿qué es lo que me sostiene?
tus mandamientos, tu palabra. Tu palabra. ¿Por qué qué? Porque amplía, le hace zoom a mi modo de qué? De pensar. Estoy acá en mi problema, en mi dificultad financiera, de salud, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi negocio. Pero cuando voy a la palabra, ¿qué pasa en la palabra? Pero no, nos quedamos aquí. Por eso nos estrellamos y por eso nos tropezamos. Tenemos que ir a la palabra para que amplíe nuestro pensamiento. Wow, yo no había visto esto. Uy, Señor, esta idea está genial, gracias. Y boom, y voy y lo hago. Salmo 119, 43. Salmo 119, versículo 43. No me quites de la boca la palabra de verdad, pues en tus juicios, eso también es palabra, he puesto mi esperanza. No me la quites ¿de dónde? De mi boca. Debemos tratar de tener la palabra de verdad, la palabra de Dios siempre en nuestros labios, sus pensamientos, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en ellos he puesto mi esperanza. Como dice allí lo que leíamos, el ancla, ¿no? Dice, firme y segura ancla del alma. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. ¿Esa esperanza qué es? Él y su palabra. Que Él no miente y que son cosas que Él no va a transformar. Salmo 119, 50 dice, este es mi consuelo en medio del dolor. ¿Qué? ¿Cuál es el consuelo en medio de mi dificultad? ¿Cuál es el consuelo en medio de mi tormenta? ¿Cuál es el consuelo en medio de que yo no sé qué hacer, Señor? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? Mira esta situación, estoy deprimido, estoy tenaz. ¿Cuál es ese consuelo? Que tu promesa me da vida. La promesa, Éxodo 23, 20 para mí, para usted. ¿Cuál? ¿Cuál es esa palabra? Esa es la que le tiene que dar vida. Mire, el salmista, este es mi consuelo en medio del dolor. No pensaba en nada más en medio de la dificultad, sino en buscar a Dios, buscar su dirección, buscar que le hablara aquí al oído por sobre el hombro, buscar que le hablara claro. Salmo 94, 12 y versículo 13, la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Me gustó cómo dice esta versión. Dice, felices aquellos a quien tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones, o sea, tu palabra. Los alivias en tiempos difíciles hasta que cabe un pozo para capturar a los malvados. Wow, qué promesa tan hermosa. ¿Qué hace Él? Nos enseña su palabra, nos alivia, nos da esa paz porque perseveramos en pensar en Él en medio de esos tiempos difíciles, mientras Él se encarga de la situación. Wow. Abre un hueco y mete ahí a los malvados y los tapa. O lo que sea que esté atacando tu vida, espiritualmente hablando. No es que va a ver usted, oh, yo ese vecino que es tan cansón, voy a abrir un hueco y lo voy a meter allá. No, tampoco. No se puede. Pero sí hace su promesa esa situación. Salmo 119, 143. He caído en la angustia y en la aflicción. He caído en la angustia y en la aflicción. Estoy terrible, no sé cómo salir de acá. Señor, estoy enfermo, me dio este coso. ¿Qué voy a hacer, Señor? Que no me vaya a dar duro, que no vaya esto. Sugestión en la cabeza. Situación compleja. Pero tus mandamientos son mi regocijo. Nos gozamos en su palabra. En esa ancla genuina y verdadera. En esa ancla que realmente tiene el peso, como el poder de aquel personaje de las cómics, que si me toca, de ahí no me muevo. Ahí quedo apretado. Eso debe ser la palabra para nosotros. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar conforme a esta palabra. Espero les haya edificado. Y que sea tu presencia, que sea la presencia de Dios permitiéndonos entender esa forma, que pueda colocarlo en nuestro corazón, de que es Él, no importa la tormenta, la situación, no importa la dificultad que pueda yo estar viviendo, es Él y su palabra, que nos dé la capacidad de tirar el ancla, aferrarnos a su promesa y esperar su dirección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Thank you.